Bienvenidos y bienvenidas a Tejiendo Emociones en la Escuela, un espacio donde creemos que educar también es aprender a hablar y a escuchar. ¿Cómo has estado, mi Sony? Muy bien, Maye, ¿tú? Qué rico estar acá de nuevo. Bueno, en los episodios anteriores hemos hablado de empatía, de vínculo, de escucha y de todos esos elementos que hacen parte de esa comunicación en la escuela. Y hoy vamos a poner el foco en algo de lo que poco se habla, pero que todo el tiempo se utiliza y es el lenguaje. Porque es que las palabras no solamente describen realidades, sino que también las construyen. Hoy vamos a conversar sobre el lenguaje emocional y la Ujú. comunicación consciente en las escuelas. Muy importante. Bueno, y para comenzar, queremos llevarlos a una experiencia concreta. Y Maye, aquí te voy a hacer una pregunta. ¿Recuerdas alguna frase que te haya dicho algún docente que te haya marcado emocionalmente para bien o para mal y que todavía recuerdes? Sí, estaba en octavo. Wow. Tenía una profesora, eran dos hermanas. Una dictaba español y la otra religión. Una era cortita y la otra flaquita. Pero resulta que las dos tenían un temperamento fuerte. Era colegio femenino. Y a la señora de religión le dio por hacer un examen, una evaluación sobre sobre el convenio canónico, una vaina, una cantidad de libros que nos hacían aprender, aparte de los libros de la Biblia. Hicieron la evaluación y mis compañeras me decían, yo no sé, yo era muy ingenua. Y me decían, no lo voy a escribir perfecto, porque yo lo había estudiado de pe a pa, yo me sabía esa vaina. Pero lo había mecanizado. Ponen la evaluación, conteste, puse todo tal cual. Yo había tomado fotografías con mi mente de los nombres de esos libros. 8 días después, yo dije, no, me fue súper bien. Y nos sacaron a 5 del salón, nos llamaron aparte y nos dijeron, ustedes copiaron. Yo sentí que a mí el corazón se me rompió en dos. Yo dije, ¿cómo así que yo copié? ¿Cómo sería la forma en que la profe me habló? Que me dijo, yo sé que usted me engañó. Y si usted me engaña, me engaña a Dios. Uy, a mí eso me cayó. Y lo recuerdo la frase súper bien. A mí no se me olvida. Fue horrible. Fue sentirse uno juzgado, señalado. Me sentí tan frustrada de que fui una de las que mejor me fue y que dijeran que me había copiado. Yo, cuando citaron a mi mamá, yo le decía, madre, pero es que yo estudié, usted me vio. No hubo poder, no hubo ni siquiera una mamá que me defendiera, porque no, ya se paró en esa posición. Y mira que después de eso yo me desprendí mucho de ser responsable. Dejé de hacer muchas cosas porque yo decía, pues si ante Dios yo soy una mala estudiante y me creí el cuento. Y durante mucho tiempo le bajé el ritmo gracias a eso. Wow. Entonces, sí, fue un poquito frustrante, fue duro, pero ahí es donde venimos a evaluar qué tan importante es que utilicemos un vocabulario adecuado con nuestros estudiantes. Así la estén embarrando, así se estén equivocando. ¿Por qué no confiar en ellos? ¿Por qué no creer en ellos? Y es también aprender a leerlos, ¿no? Aprender herramientas para uno darse cuenta si la persona te está diciendo mentiras o no. Con los chiquitos me pasa. Esta mañana tuve una situación, yo lo miraba y le decía, ¿por qué no me dijiste los ojitos? Y intentó inventarme algo. La mirada, chum, de una se le fue arriba, comenzó a crear. Y yo, mentiras. Entonces, claro, cuando tenemos elementos con los cuales podemos leer a nuestros estudiantes, podemos saber si mienten, si nos dicen la verdad, si son sinceros, pero eso depende también de nosotros. Y sí, esa experiencia que viví fue un poquito fea. Gracias, Maye. Y no es una vez identificas con las herramientas que tienes, Ujú. identificas que el niño está diciendo mentiras, hacer lo que hizo la profe con Maye, ¿no? Señalarlo, etiquetarlo y juzgarlo, porque pues eso es lo que estamos aquí aprendiendo, que Ajá, debemos sí. evitar el juicio. Bueno, Maye, y hablemos del lenguaje emocional. ¿Cómo podríamos explicarle a la audiencia de una manera sencilla para que los papitos entiendan, los adolescentes que por ahí nos están empezando a ver entiendan y los Ujú. profes también? ¿Cómo podríamos explicarles? Bueno, de forma sencilla es en el momento en que estemos en una situación, ya sea con nuestros hijos, con un compañero de trabajo a nivel docentes, con nuestros estudiantes. Es en primer momento, y vuelvo y insisto, estamos en una situación complicada, respiremos. Respirar solo nos toma un par de segundos. Si yo oxigeno mi cerebro, la respuesta va a ser diferente.
Entonces, respiro y comenzar a entender qué es lo que está pasando en mi cuerpo, dónde estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, si es enojo, si es tristeza, si es alegría, si me siento frustrado. Y apenas identifique eso que estoy sintiendo, nombrarlo. Me siento triste, me pasó esto, estoy triste. Ay, estoy tan feliz, qué bien. O compartimos la alegría o identificamos qué es eso que provocó la tristeza. Ok, sí, entonces reconocerlo, entender por qué me pasa lo que me pasa, Ujú, ponerle un nombre a eso que me está pasando, encontrar el detonante, qué es exacto. lo que está detonando el dolor o el malestar, la incomodidad, la lágrima, ¿m? La taquicardia, ¿m? Y luego buscar la manera de gestionarla. ¿M? Sí, incluso me pasó algo reciente con mi hija y bueno, fue por una situación que fue incómoda para los dos, pero me puse a leer antes de hablar con ella y encontraba algo y era que yo no podía caer en hacerla sentir culpable por lo que ella había hecho. Lo adecuado es manifestarle que me sentí triste, decirle me sentí triste por lo que sucedió, mas no estoy molesta por lo que tú estás sintiendo, porque entiendo lo que estás sintiendo. Entonces, cuando somos empáticos con el sentimiento o con el sentir de la persona, la postura cambia. Entonces ya no lo hace sentir culpable, pero sí le puedes hacer ver cuál fue la falta. Y fue fantástico poder hacerlo. Entonces, cuando tú comienzas a poner en práctica eso que estás aprendiendo, es maravilloso. Y es lindo poder llevarlo también al aula, porque ya a los chicos ya no les da miedo manifestar lo que sienten, aun cuando de pronto la han embarrado, Sí. porque le das el espacio de que se exprese, de que diga, es que estoy enojado, es que me pegaron, es que me golpearon. Claro, No invitarlos es con la situación. de total, invitarlos siempre a que le pongan el nombre a eso que les está pasando, y que lo Sí, puedan decir. Ponle nombre, pero dilo, no pasa nada, ¿no? Y no solo al que le está sucediendo, sino el resto del curso, empezar a el entrenarlos para contexto. que, claro, el Ujú. contexto. A tu compañero le está pasando esto, o él está sintiendo esto, ya lo está nombrando, lo está mencionando, está bien, es normal, ¿m? Sobre todo eso. Incluso se puede trabajar, decirles, bueno, y si fueras tú el que estás en la posición de tu compañero, ¿qué harías? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Qué pensarías? ¿Qué dirías? Y pasa algo muy curioso y es que los niños en verdad dicen, ah, no, pues yo pegaría o yo no me dejaría, yo reaccionaría. Y es donde uno los va llevando a que, bueno, ¿y eso está bien? Ah, pues no. Ah, ok, ¿cuál debería ser la respuesta adecuada? Y ellos van encontrando el camino, que los vamos direccionando, claro, pero se va encontrando el camino para resolver las cosas de una manera diferente. Total. Y lo que dices es súper importante, Maye, porque es que en las comunidades educativas se habla mucho de conducta, pero no Ujú. se habla de emociones. Entonces, he aquí la importancia de que ya empecemos a evaluar no solo lo que sucedió, sino por qué sucedió, qué lo detonó y qué está pasando en esa cabecita y en ese Ajá, corazoncito. sí. Hablando de los niños, ¿no? En Pero caso de los también de los chicos, profes y los papás, siempre los incluimos a todos, ¿no? esa es la idea, que todos estén incluidos para que todos puedan manifestar eso, es esa partecita que nos incomoda, que nos molesta. Bueno, mis queridos tejedores, si llegaron hasta esta parte del video, no olviden dar like, suscribirse, compartir y comentar nuestros episodios. Bueno, mi Sony, ¿qué ocurre cuando esas emociones que no expresamos con palabras, o que no las, mejor dicho, que no las podemos expresar? ¿Qué ocurre cuando no lo hacemos? Uf, Maye, interviene el cuerpo. Aparece la migraña, aparece el dolor de cabeza, aparece la diarrea, El aparece dolor el de rodilla. vómito, el dolor de rodillas, aparecen fuegos en la boca. Y lo digo así porque a pesar de que nosotras tenemos distinciones y hemos venido de un proceso de transformación larguísimo que ha Sí. sido en ocasiones bien doloroso porque es la confrontación de, oye, gira la cámara y mírate, Ujú. a pesar de estas distinciones, a veces es difícil. Me cuesta ponerle nombre a lo que me pasa, pero sé que algo me está pasando. Como ya tengo distinciones, ya Ujú. sé que cuando aparece el dolor de cabeza es alguna emoción que estoy pasando, que está habitando en mi cuerpo, pero que no estoy logrando ponerle un nombre. Ajá, que ¿M? no he podido identificar qué es eso que me tiene incómodo. Y es que poder entrar en autoconocimiento.
Poder entrar en introspección y ver qué pasa conmigo internamente no es fácil, pero es una invitación que hacemos para que todos lo hagan en determinado momento. Eso no aparece de la noche a la mañana, pero el que quiere, puede. Puede. Sí, 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 porque imagínate, a nosotros nos cuesta, ahora los profes, los papás que no tienen herramientas, que no las han aprendido, porque aprenderlas, y esto es importante dejarlo claro también, no es Sí, leer 1000 libros. No, nosotras hemos aprendido que eso no se aprende así, solo leyendo. Tiene que ser transversal. Cuando ya lo vives acá, pasa por acá, pues luego fácilmente poderlo aplicar, ponerlo en práctica, identificarlo al es menos. un Es un proceso proceso. de paso a paso. Y obviamente aquí los invitamos a que si quieren saber cuáles son esos pasos, nos escriban. Ahora, Maye, nombrarla, ponerle el nombre, es el primer paso, sí, de Sí, toda la gestión, pero no es el único, ¿sí? ahí hay ¿Qué que es? darle Claro, hay continuidad que porque es darle un proceso. continuidad, es un proceso. ¿Qué significa entonces validar una emoción en las comunidades educativas? Básicamente es lo que venimos hablando. Es encontrar en una situación determinada que haya sucedido, poder identificar las partes. Entonces, hablemos de algo muy sencillo. Dos niños que se pelean en el descanso. Entonces, llamarlos y de manera muy pacífica, tranquila, que la persona que va a mediar esté en calma, centrado y pueda ser imparcial. Y decir, te voy a escuchar a ti, te voy a escuchar a ti, respiremos y vamos a dialogar. Mis chicos están acostumbrados a que yo ya los llame y ellos saben que yo voy a escuchar. Y luego de que se escucha, se evalúa y se valida lo que están sintiendo, se les da importancia, porque va a estar el que está ofendido, va a estar el que está molesto y el que de pronto la embarró y sabe que la embarró, pero va a querer decir mentiras, como lo mencioné antes. Pero ahí está la habilidad de no perder nosotros el control, ¿sí? De ser inteligentes y llevar un poquito más allá de solo escuchar palabras, leer gestos, leer la intención, leer al chico el movimiento, cómo se expresó de su compañero, qué pasó. Ahí estamos leyendo la emoción en ese contexto escolar, incluso entre compañeros. Cuando me siento a charlar con un compañero y alguien se exalta, me detengo, no me lo tomo personal. Así hayan dicho la grosería, no importa, no tomárselo personal. Y no tomárselo personal es separar lo que está diciendo mi compañero y entender que es un ser humano que se equivoca y que está en un momento de dificultad, que no supo cómo más expresar su molestia y lo hizo de esa manera. Tal vez no justificarlo, no, obviamente no, pero sí entender qué le está pasando. Y de pronto, sí, pues se puede después y podemos conservar la calma, llamarlo y decirle, ven, charlemos, ¿cuál es tu incomodidad? ¿Por qué estás molesto? ¿Qué pasó? Entonces, muy seguramente, si hay empatía, si hay esa conexión con la persona, me ha pasado, ya ella va a hablar y puede que esté molesta por algo, pero lo va a manifestar. Entonces, cuando abrimos esos espacios de diálogo y podemos encontrar y validar esa emoción, la comunicación cambia y podemos buscar soluciones. Podemos hacer acuerdos, podemos llegar a respuestas comunes para el bienestar, no solamente mío, sino de la persona que entró en crisis. Totalmente, gracias, Maye. Y otra cosa súper importante aquí de lo que estás diciendo, también tener muy en cuenta esa línea delgadita entre justificar lo que el otro está haciendo, ¿sí? Sí. Con validar la emoción. Una cosa es que yo te diga, entiendo cómo te estás sintiendo. Por ejemplo, Ujú, muy bien, entiendo sí. cómo te estás sintiendo, más no, oye, lo que hiciste, pues claro, tienes toda la razón, porque es que Ujú, lo que este otro niño te hizo, no, sí, reaccionaste como tenías que reaccionar. Eso es diferente, ¿sí? sí, Entonces, no es justificar la acción, sino que se mantenga la autoridad, como lo hablábamos en el episodio pasado, se mantenga la exacto. autoridad del que va a resolver el conflicto, pero que tenga la capacidad de diferenciar esas dos cosas, no justificar la acción, pero sí validar la emoción. ¿Cómo se valida? Entiendo cómo te estás sintiendo, Pero pero esta sabes, no ajá, fue la reacción adecuada. Por ejemplo, muy bien, no hay más que decir. sí. Bueno, mis queridos tejedores, si llegaron hasta esta parte del video, súper importante, suscribirse, dar like, comentar
y compartir. Bueno, mi Sony, aquí las dos que manejamos este lenguaje de la ontología que es tan interesante. Esa ontología del lenguaje plantea que no solo el lenguaje describe, sino que puede crear realidad. Entonces, cuando hablamos de la vida cotidiana en la escuela, ¿qué podemos encontrar? Uf, aquí es donde yo necesito la necesidad de reconfirmar que el lenguaje que utilizamos entre docentes, entre padres de familia, entre niños Entre y todos. entre todos, tiene que ser muy cuidadoso, ¿sí? Sí. Lo que yo le diga a un niño, y depende cómo se lo diga, puede crear una realidad para él que en ese momento no existe y puede ser positiva o negativa. Y por ejemplo, eso se me acaba de venir un ejemplo así muy reciente y muy real del colegio de mi hijo y es qué puede sentir o cómo se puede sentir un profe que tiene pues una edad avanzada, pero es profe, Ujú. qué puede sentir cuando un grupo de papás se reúnen, recogen firmas y pasan una carta para que cambien al profesor porque es que ya el profesor está muy viejo y no enseña nada, porque son las palabras además ¿Qué que utilizaron? utilizan, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué puede generar eso en el profe? Él viene no sé cuántos años siendo profesor y acaban de notificarle o generalmente les muestran el documento porque tampoco es que haya como la prudencia de solicitar un cambio, no, sino radicaron esto. Entonces, ¿qué nueva realidad crea para ese profe eso que están diciendo? No sé, ya no sirvo para nada, ya no puedo seguir siendo profesor, yo no enseño nada. Y a nivel emocional, ¿eso qué le ¿Qué genera? afectación ¿Sí? puede tener? ¿Qué ¿Qué tan afectación? profundo puede ser? Claro, el lenguaje, mira, crea realidades positivas o negativas. O sea, lo cierto es que aparece algo que en tu mente no estaba, Ujú. ¿sí? Cuando te lo dicen, también lo positivo, ¿no? Cuando le dices a un niño, mira, eh, si tú quieres ser astronauta, tú vas a lograr ser astronauta, debes estudiar esto, pero tú sí eres capaz de hacerlo, aparece esa realidad para el niño y el niño puede empezar a mirar, a pensar qué es lo que Diferente. tendría que estudiar para poder llegar a ser astronauta, ¿sí? Ujú. Lo mismo que si le dices a una madre de familia o a un padre de familia que es una mala mamá. Es que usted es una mala mamá porque Ujú. es que su hijo, no sé, tiene los zapatos rotos, porque ese es el tipo de cosas que pasan, ¿sí? A veces parece increíble, pero lo veo, lo he Son visto, lo he cosas que escuchado, pasan, sí, sí, ¿sí? así Entonces, es. una realidad nueva para esa mamá, que es madre soltera, no sé, voy a inventar, viene solita criando dos hijitos, como puede, trabaja, se gana un salario mínimo y pues le puede comprar zapatos cuando tiene y ella viene pensando que está haciendo su labor como mamá bien, pero alguien vino y le dijo que es una mala mamá porque el niño llegó con los zapatos rotos inmediatamente. Esa puede convertirse en una nueva realidad para esa mamá y basada en esa nueva realidad empieza ella a continuar viviendo, ¿sí? Claro. Y condiciona su futuro, inevitablemente, Y Machi. muchas situaciones más. Mira que tú lo que, eso que contextualizabas ahorita, me recordaba cuando mi hijo tenía como 7, 8 años, estaba haciendo cuarto y yo estaba en una situación compleja porque hacía poco me había separado. Mm. Y me dijeron, el niño necesita psicología. Y voy, saco yo la cita de psicología, voy a la consulta, hicieron entrar primero al niño. Y resulta que cuando me hicieron entrar a mí, que fue como unos 15 minutos después, no estoy diciendo mentiras, la mirada de las psicólogas me dejó plop, no supe qué responder a la pregunta y era, ¿a usted cómo se le ocurre lastimar a su hijo? ¿Usted qué cree? ¿Quién cree que es? Esas palabras se me quedaron y la huella que dejaron en mi corazón fue tenaz porque yo de verdad me la creí y pensé que yo estaba haciendo mala mamá al corregir a mi hijo, que en ese momento mi manejo de emociones era muy complejo, estamos hablando de hace como unos 15 años, pero sí fue difícil aceptar eso que me estaban diciendo, porque lo acepté, pero lo acepté de una manera que yo decía, no, yo de verdad soy una mala mamá. Y me llevó mucho tiempo superar eso, hasta hace un poco tiempo volví a permitir que un psicólogo hablara conmigo, hace muy poco. Estamos Sí, nos hablando que contaste fueron, el episodio pasado. sí, exacto, sí, Muy entonces poco. sí, entonces yo digo, miércoles, es increíble cómo las palabras dejan huella, cómo te marcan, como si fueran sello, ¿no? Se queda ahí y solo hasta que tú mismo te das cuenta que esas palabras no eran tan válidas y las tumbas y le quitas el poder tú mismo, es cuando puedes de verdad generar cambios.
darte cuenta Total. que no eran las cosas así. Sí, total. Pero mientras te das cuenta, te pasan cosas, ¿no? Mientras Sí, entiendes que eso no era una también. realidad, que eso no era verdad, te pasan cosas. Vives y eliges y tomas decisiones Ujú. con eso ahí en transparencia y en el subconsciente, que fue Ahí lo que está. alguien te dijo, exacto. Entonces, Exacto, te, sí. las palabras te destruyen o te construyen, te afectan la autoestima, la motivación. De acuerdo a eso, tú decides si avanzas o no avanzas. Como, ¿para qué hago esto Sí, si es no soy tan verdad. buena? ¿Mm? Entonces Entonces, es eso. sí, es tan importante que no importa el contexto en el que estemos, utilicemos siempre, siempre. No por, a ver, por cuidarnos a nosotros mismos, porque así como lo que nosotros le decimos a otras personas, lo que les deseamos, lo que estamos pensando, las personas también pueden hacer lo mismo con nosotros. Entonces, como le digo yo a los niños, ¿cómo quieres que te traten? De la manera que tú quieres que te traten, trata a los demás. Sí, total, así es. Mi Maye, y acá te quiero preguntar algo. Yo que soy súper curiosa y que 23 años de profe, Dios pues mío. me gustan los ejemplos, nos gustan los ejemplos. Entonces, a mí me gustaría que nos cuentes alguna situación que tú recuerdes de todos estos años de experiencia en la que solo con haber cambiado el lenguaje, el tipo de lenguaje, hayas transformado una situación compleja en alguna comunidad educativa en la que hayas trabajado. Yo no sé si yo había hablado de esto antes, pero imagínense que cuando yo comencé con la secretaría hace 11 años, llegué a dictar danzas en un colegio en Engativá. Y un chico de sexto, en silla de ruedas, cuando fui a dar clases, yo dije, miércoles, ¿yo qué hago? Era la primera vez que iba a dictar danzas en bachillerato, o sea, aparte me estaba estrenando y tenía que recurrir a recursos. Y yo dije, en silla de ruedas, ¿yo qué voy a hacer con este muchacho? Pues di la clase, la hice como muy teórica, normas, pautas de trabajo, etcétera. Y al finalizar le dije, ven, quédate. Él se llama Nicolás. Nicolás, si me estás viendo, un beso, un abrazo, te Hola, recuerdo con Nicolás. mucho cariño. Resulta que me quedé con él y le pregunté, bueno, Nico, ven, cuéntame tu condición, en cómo estás, tienes movilidad, sí, no. Y me dijo, profe, yo me puedo levantar de la silla, pero necesito apoyo, necesito ayuda. No puedo sostenerme mucho tiempo de pie, necesito descansos. Yo le dije, bueno, ¿cómo trabajabas con el profe que estaba? Porque en ese momento el profe que estaba era provisional. Y me dijo, no, profe, él solo me ponía a hacer trabajos teóricos. Yo era como el monitor, llevaba la asistencia y ya. Entonces, cuando él hizo ese ya, le noté tristeza. Porque me decía, es que a mí sí me gustaría pararme a bailar. Ay, Y qué yo le bonito. dije, ¿y qué te decía el profe? Que no, que para salvar responsabilidad, él prefería que yo no bailara. Entonces yo le dije, ¿te gustaría bailar? Y me dijo, sí, profe, yo quiero bailar. Le dije, bueno, vamos a bailar. Y no les miento, pero el hecho de decirle a él, vamos, o sea, que no lo iba a hacer solo, que yo lo iba a acompañar, fue un proceso tan hermoso, Mm. porque ya en la siguiente clase yo lo que hice fue ponerlo adelante y habían compañeritas que les gustó lo que yo le dije a él, se hicieron cerca y yo le decía a él, utiliza tus brazos, tú no bailas solo con las piernas. Utilizó los brazos, la sonrisa, comenzó a sonreír más y él llegaba a Mm. clase tan motivado. Mira, 2 años después, comenzó a participar de los bailes, ya se levantó de la silla, o sea, fue tanta la motivación y tanta las ganas que él tenía de levantarse de esa silla, de hacer cosas, que como al año comenzó ya con solo muletas. Y a los 2 años ya era de los que lideraba los bailes, o sea, como entre octavo y noveno, y aparte comenzó a ser partícipe de un grupo de danzas que había fuera del colegio y cerca en la Mm. comunidad y bailaba hermoso. O sea, él se paraba en el escenario y uno decía, wow. Entonces, miren cómo el poder cambiarle con 2 palabras, vamos a bailar. Solo le dije eso, que no lo iba a hacer solo. Y se hicieron cosas lindas. Gracias, Maye. Y bueno, Maye, en la escuela se usan frases muy habituales. Ujú. Hay algunas expresiones que suelen cerrar posibilidades de gestión emocional y de aprendizaje, Por ejemplo, tú siempre la embarras. Así, sencillito. por ejemplo. Tú, como siempre, que no dejas hacer clase, cállate. Ajá. Silencio, por favor. ¿Vas a comenzar otra vez? Algunas por el estilo. Ajá, eres el más cansón del salón. ¿Otra vez tú? No, sí, sí, sí. Ahí sí yo la he dicho, perdón. Ay, no. Otra, Maye. Pero sí pasa, sí pasa. Oh.
Pero mira que a veces no es porque uno de docente las quiera decir porque sí. Simplemente es que hay momentos o hay situaciones que te limitan, que te rebasan. Entonces sí pasa. Pero ahí es donde tenemos que evaluar qué tan seguido las decimos, porque sí podemos estar afectando a un estudiante. Entonces es necesario darle vuelco, es necesario detenernos, repensar, autorregularnos, Ujú. aunque cueste, pero lo podemos hacer, y comenzar a mirar ese lenguaje y esas palabras que abre, que cuidan y que nos acompañan, no solamente a nosotros, sino también a nuestros estudiantes. Como por ejemplo, ¿te equivocaste? Bien, no importa. Vamos a mirar dónde estuvo el error y corrijamos. Siempre yo aquí quiero hacer algo muy específico y es decirles, y corrijamos, que el niño no se sienta solo, no lo mande a decir, vaya, corrija eso. No, corrijamos. ¿Cuál fue el error? ¿En dónde te equivocaste? Vamos a hacerlo mejor. Tú puedes. Cuando Puedes hacemos, hacer. damos ese paso, ellos se sienten valientes, ellos se sienten con la capacidad. Y si le refuerzas, tú eres inteligente, tú puedes hacerlo, ellos ya pueden lograrlo. Aplica desde el más pequeñito hasta el más grande. Totalmente. Mis favoritas son esas. Y claro, yo Ujú, como mamá también muchas veces dije cosas, expresiones, sí. palabras, pero ya hoy que tengo una formación diferente y que me he sometido a esa Ujú, transformación y he entendido, he visto adultos sí. llorando, sufriendo por cosas que les dijeron hace 30 años en su niñez, a mí eso también me dio la Oye, vuelta. mira que me recordaste algo que lo he escuchado de muchos adultos y es, pero ¿cómo es posible? Estamos hoy en día, son los niños de cristal, hoy las que, Así bueno, la generación de cristal. exacto, la generación de cristal. Y dicen, pero ¿cómo hace 30 años se hacía y decían hace 50 años y nadie se murió ni nadie está traumado? ¿Que no? Claro que sí. Lo que pasa es que no se reconoce. No lo ven. Únicamente hasta cuando comienzan a sentir enfermedades que se acumularon debido a todo eso que no expresaron, a esas personas que sufren de depresión con 50 y 60 años, a esas personas que viven enojadas con todo por todo. Ahí está la respuesta. Lo que pasa es que no se habla, lo que pasa es que no se visibiliza, lo que pasa es que la salud mental a nivel social está muy afectada por demasiadas cosas. El que no se reconozca es otra cosa. Y que digan que no hay traumas, yo me atrevo a cuestionar y a decir, claro que los hay. Otra cosa es que no hay una introspección y que las personas no se miran de verdad a decir, yo por qué estoy sufriendo de esto. Exacto. Es una lección, como lo hablábamos en algún episodio anterior, Ujú, ¿no? Igual, entender por qué me pasa lo que me pasa, pues yo elijo así es. buscar, entender, es una lección de cada ser humano. Entonces, nosotras en algún momento elegimos. Ahora, hay otros seres humanos que dicen ese tipo de cosas. Es que la generación de hoy, a mí esa expresión me parece horrible. La Y generación la de he escuchado cristal, muchas veces, no la pero dicen mucho, sí, sí. bastante. Pues no es que no se les pueda decir nada, es que hoy está, digamos que de cierto modo se está como quitando ese tabú de hablar de las emociones, o sea, Exacto. hay que hablar de eso. Hay Ujú. adultos que ni siquiera saben que tienen emociones, no saben ponerle nombre y no saben reconocerse y no han elegido eso que ya muchos seres humanos están eligiendo y es venga, Ujú, a ver, yo busco a alguien que me acompañe en el proceso de darle la vuelta a la exacto. cámara, verme y entender por qué me está pasando esto. Y es una invitación para que de pronto no nos quedemos en decir, es que yo soy así y ya no hay nada que hacer. No, reflexionemos. Los invitamos a eso, a que reflexionemos. ¿Por qué no podemos cambiar? ¿Por qué no? Bueno, mi Sony, hablar de comunicación consciente puede sentirse exigente, ¿no? Y de pronto incluso agotador, porque dirán nuestros audientes dirán, no, pero entonces, ¿qué? Nos vamos a volver aquí expertos y ahora ya no sabemos cómo vamos a enfrentar, cómo lo vamos a decir. Entonces, ¿cómo practicar un lenguaje emocional que sea respetuoso sin estar pensando en que tiene que ser perfecto? ¿Sabes qué, Maye? Siempre pensando que el ser humano que está al otro lado es un ser humano que vale tanto Ujú, como tú, que es un ser humano válido, que lo valides, ¿sí? Valídale la emoción, valídale ujú. lo que está sintiendo. Solo con que ese otro ser humano que está allá, por más enojado que esté, por más, tú sientes que está a punto de Estallar. golpearte,
por más que esté en el borde de su emoción, validarlo, validarlo. Oye, estoy acá, Ujú. ¿sí? Entiendo lo que te está pasando. Si quieres conversar de eso, conversemos, pero aquí estoy y te voy a escuchar, ¿sí? Por más lo que tú estás hace un rato y que dices mucho, no tomarlo personal. Ujú. Muchas veces, aunque te estén insultando, te estén lanzando palabras fuertes a ti directamente, que eres el que está ahí parado, no es contigo. Quizás solo tuvo un mal día. Quizá acaba de despedir un ser querido. Quizá se está divorciando. Ujú. Quizá le acaban de decir que le van a quitar la casa. De pronto venía y se le pinchó la llanta del carro. No sabemos con qué carga esa persona. Total, Valle. Entonces, aquí también la reflexión un poco Ujú. es, bueno, y cuando no sé, porque nos preguntan eso también, ¿no? Y cuando, y si yo no sé qué decir. Yo no sé que nosotros tenemos un estudiante en la formación semanal y él decía, yo antes de empezar a hacer este proceso, cada vez que alguna persona venía a mí, yo todo el tiempo le daba consejos y le decía, no, pues haz esto, pues haz aquello, pues haz lo otro. En las últimas clases nos decía, eh, vino tal persona a hablarme y en otras oportunidades yo le hubiera dicho, mire, haga esto, haga Sí, esto, haga esto. consejo y No sabe, consejo. no sabía qué decirle. Y cuando no sé qué decirle, Sonia, ¿qué hago? Entonces le decíamos, nada, escucha, escucha. Si no sabes qué decir, solo escúchala. Quédate ahí en presencia. Si te permite, dale un abrazo, tómale una mano, ponle tu mano en su hombro, Sí, pero que él sepa que estás ahí. Esa es una manera bonita también de acompañar cuando no sabes qué sí, decir, porque sí, muchas veces yo a veces no sé qué decir. A veces no sé qué decir y tengo enfrente una persona que está desboronada y que está quebrada y no sé qué decirle. Solo me sí, quedo. Y suele estoy. suceder. Entonces es bonito estar ahí. A veces, a veces las personas solo necesitan una presencia que le dé validez y que lo escuche. No se necesita nada más. Bueno, Maya. Y para ya ir cerrando este episodio, pues me gustaría como que tengamos una última conversación de cierre interesante. Como nuestro interés son las escuelas, las comunidades educativas, pues dejémosles algunos tips a la audiencia. mm, ¿Cómo hacer para que cambie esa manera de aprender, de aprendizaje actual, que Ujú. está tan invadido ahora de bullying, de inconvenientes, de malas situaciones, situaciones complejas? Entonces, ¿qué tips les podemos dar para empezar a cambiar ese lenguaje y empiece a cambiar eso y la gestión emocional se vuelva súper importante en las escuelas? Mira, yo creo que primeramente, o sea, en primer momento, invitar a los papás en casa a comenzar a vencer conversaciones incómodas, porque a veces todo parte de ahí. Cuando es que no quiero que mi hijo se enoje conmigo, entonces más bien le voy a decorar y le voy a celebrar lo que está haciendo bien para luego decirle, es que no me gusta lo que estás haciendo, porque es necesario poner límites. Hoy en día eso es algo que como que se ha dejado de lado. Hemos dejado de ponerle límites a los chicos de una manera sana y lo podemos hacer de manera sana y respetuosa. Recordarles quién manda en la casa. Mira que es algo que en el colegio se ve mucho y es que cuando uno va a conversar con los papás y vio el comportamiento del niño, uno dice, ay, miércoles, en la casa manda el niño. Entonces hay que recuperar esa autoridad y hay que comenzar a tener conversaciones donde les manifestemos a los chicos, bueno, entiendo, estás molesto, entiendo, no te gustó lo que te pedí, estás incómodo porque te mandé a hacer tal cosa, pero aquí el papá, la mamá soy yo, soy la autoridad. Tú debes entender que debes obedecer. Te amo y porque te amo quiero que seas un buen ser humano. Porque te amo, te estoy corrigiendo. Entonces vamos, vuelvo a lo que decía antes, en equipo, vamos y le reforzamos a trabajar en eso en lo que te estás equivocando y no lo vas a hacer solo, pero vamos a mejorar. Entonces son pequeños momentos y cuando hacemos eso en casa, ya el niño está dado, preparado para que si en el colegio lo van a corregir, va a decir, ah, ok, también la embarré. Entonces vamos a trabajar. Por eso, de pronto, aunque suene muy popular y que socialmente lo dicen, es que la educación comienza en casa, pues es que es verdad.
no hay nada que hacer. Nosotros como docentes apoyamos el aprendizaje, ayudamos a reforzar todos esos conocimientos que a nivel de valores, de virtudes, a reforzar todo ese trabajo con los niños en el colegio, pero irremediablemente la educación de esos valores de comportamiento, de pedir el favor, de saludar, de respetar, se aprende en casa. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando en casa? Y no es que esté pasando en todas, ¿no? No, no, Pero no. es un cuestionamiento que yo creo que todos nos debemos hacer hasta cierto punto. Sí, ¿Qué no, estamos haciendo en casa? como siempre decimos, no estamos generalizando, pero Ujú, sí, 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 pasa mucho y yo también siento de alguna manera que los papás que estamos en este momento, que yo practico crianza respetuosa, eso es es importante. importante, claro, eso es súper importante, pero es importante también poner los límites, ¿no? Porque para que no se nos, Total. como siempre digo, se nos pase esa delgadita línea Sí, entre crianza respetuosa y haces lo que quieres, y no, ser permisivos. exacto, sí, eso es diferente. Entonces, una cosa es que yo le estoy enseñando a mi hijo valores y les estoy enseñando a Ujú, respetar a los otros seres humanos, que son sus compañeros, ajá, sus sí, profes, los papás de otros niños, todas las personas que lo rodean, que le esté enseñando que como es un ser humano ajá, y que yo valido sus necesidades y que yo lo respeto, eso que no se pase al otro lado de que, bueno, entonces él puede hacer lo que quiera, puede elegir comer lo que él quiera, exacto, puede elegir sí. ponerse lo que él quiera. No, porque es un niño, sigue siendo un niño. Me puedo hacer el corte de cabello que yo quiera porque mi cuerpo, mi decisión. No, Mm, ¿sí? O mm. sea, entonces como irles enseñando esos límites. Sí, es tu cuerpo, tu decisión, pero eres mi hijo, tienes, no sé, 8 años, y lo digo por el mío, tienes 8 años y todavía quien dice cómo te vas a cortar el cabello soy yo. Tu opinión es importante, claro Y que es esa importante, negociación pero también vamos es a hacer acuerdos, importante. ¿sí? Exacto. La negociación. Entonces es importante poner límites, claro, Ujú, respetarlos y enseñarles del respeto porque se enseña con el ejemplo, pero sin sobrepasarnos ya a la permisividad y ujú, que el niño, sí, claro, hace lo que quiere en la casa, entonces quiere llegar a hacer lo que quiere en el colegio. ¿No? perfecto. Genial. Entonces, ya para ir cerrando, despedirnos, muchas gracias de verdad por recordarnos que educar también es elegir ponerle nombre a lo que nos está pasando, a lo que Sí. sentimos, todo este contenido que hacemos, en el que trabajamos, lo hacemos para ustedes, por y para ustedes. Y gracias por seguir escuchándonos, por ayudarnos a tejer comunidad, por seguir aquí con nosotros. Y recuerden, suscríbanse, comenten, den like y síganos porque aunque es nuestro 10º episodio y con este terminamos una primera temporada, de lo cual estamos muy felices, la próxima temporada se viene con muchísimas más cosas muy interesantes y van a haber unos pequeños ajustes que esperamos les puedan encantar. Muchos invitados. Y no se olviden, si tienen una historia que quieren contar Sí, o que quieren que nosotros contemos por ustedes, no duden en escribirnos, nos envían un mensajito y por supuesto que vamos a estar en con contacto. muchísimo gusto estaremos acompañándolos en esos procesos. Y para hoy la pregunta para la audiencia, mi La Sonia. pregunta para la audiencia, mi Maye. Entonces la vamos a dejar ahí en la cajita de herramientas y es la siguiente. ¿Qué frase te habría gustado escuchar en tu etapa escolar y qué emoción esa frase habría validado en ti? Qué maravilla. Entonces esperamos, comenten, nos cuenten cómo les parece y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.